Hola chicos, os voy a explicar los parámetros de dispersión. En la última clase explicamos los parámetros de centralización, que son los que nos ayudan a ver los valores centrales de la distribución de datos, que eran la moda, el dato que más se repetía, la mediana, el dato que ordenado de menor a mayor queda justo en el medio, por eso se llama mediana, y la media, que es la suma de todos los valores dividido entre el total, que lo que te da es el valor medio. Nosotros ahora vamos a ver los parámetros de dispersión. ¿Por qué? Porque los parámetros de centralización no siempre son fiables. A veces el dato medio no representa bien a la distribución entera, porque no es lo mismo dos notas, por ejemplo, que en una tengáis un 0, en un examen saquéis un 0 y en el otro saquéis un 10, que la nota media va a ser un 5, ese 5 no representa igual de bien a estos datos que si hubierais sacado un 4 y un 6 y la media también sería un 5. Porque en este caso 0 más 10 es 10 entre 2 es 5 y aquí 4 más 6 es 10 que entre 2 es 5. Pero evidentemente en este caso la media representa mejor a los datos que en la otra. Voy a poner otro ejemplo para que lo entendáis mejor. Imaginaros que tenéis 20 años y que vais a hacer vuestro primer viaje de vacaciones. Y entonces vais a una agencia y le preguntáis por varios destinos y os ofrecen dos alternativas. Benidorm o Ibiza. Los datos que vengan ahora no son reales. Es para que entendáis el ejemplo. Y entonces vosotros pedís que más o menos cuánto tiene la edad, qué edad media es la que hay en cada destino, para saber cuál os viene mejor a vosotros. Y os dicen que la edad media es en los dos, 20 años. Que si tú sumas las edades de las personas y lo divides entre el total, en los dos da más o menos 20 años. Pero claro, realmente es engañoso, porque en Benidorm pueden dar 20 años, porque lo que hay son personas de 40 o de 41 o de 42 con sus hijos que tienen 1 o 2 años o los que sean, y entonces la media da 20, a Ibiza, que realmente este 20 sí representa mejor a la población, porque a lo mejor hay personas de 19, de 21, de 18, de 22, y al final la media es 20 representando mejor a la población entera. Entonces, la media a veces no es fiable, como en este caso, no representa bien a los datos. Tenemos que ver cómo de alejados o de cerca están todos los datos de la media, para ver si esta es representativa o no. Y ahí es donde entran en juego los parámetros de dispersión. Entonces, este es el punto 4.2 del tema. Parámetros de dispersión. Vamos a ver tres parámetros de dispersión. La varianza. Una vez que tengamos la varianza, su símbolo es una letra griega que se llama sigma. Es así como se hace así. Una rayita y así. Con un cuadrado encima. O sea, es sigma cuadrado el símbolo. Una vez que tengamos la varianza, podremos calcular la desviación. Y una vez que tengamos la desviación, podremos calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no tiene símbolo. Solamente se suele poner, para no escribir coeficiente de variación, pues CV, de coeficiente de variación. La varianza es el promedio de los cuadrados de las distancias de los datos a la media. Esto que parece un poco relioso, con la tabla se hace muy fácil. Cuando tengáis la varianza es como si hacéis las diferencias al cuadrado de los datos a la media, lo sumáis y lo dividís entre el total de datos. Para calcularlo ya he dicho que lo vamos a explicar ahora con la tabla. ¿Qué pasa con la varianza? Que al hacer los datos al cuadrado, las unidades que nos salen son unidades cuadradas. Por ejemplo, si los datos representan años, pues la varianza serían años cuadrados. Si fueran longitudes, si fueran metros los datos, pues saldrían metros cuadrados. Y entonces no se interpreta bien. Entonces lo que se hace es que se hace la raíz de esa varianza, que ahora ya lo explicaré, para hallar la desviación y ya tener un numerito que sí está en las mismas unidades que la media y que el resto de datos. Y una vez que tengamos la desviación, podremos calcular el coeficiente de variación con una fórmula, que este coeficiente de variación ya sí que nos sirve para comparar dos conjuntos de datos y decir cuál de ellos está más disperso y cuál está menos disperso. Cuál de ellos está más lejos de la media los datos y cuál está más cerca de la media los datos. Entonces, eso es lo que voy a explicar ahora. Para explicarlo, lo que voy a poner es un ejemplo. Entonces, empiezo con el ejemplo. Imaginaros, y así además repaso todo lo que hemos visto en el tema. Imaginaros que yo quiero estudiar el número de ordenadores que hay en los hogares de un grupo de personas. Entonces, la variable es número de ordenadores, como ya sabéis, cuantitativa discreta. Y esa va a ser la XY. Y los posibles valores que han salido es, no tienen ningún ordenador, un ordenador, dos ordenadores, 3 o 4 ordenadores. Y el número de veces que se ha repetido cada una de estas alternativas es
15 personas decían que no había ningún ordenador, 22 personas que tenían uno, 10 personas que tenían dos, 2 personas que tenían 3 ordenadores en casa y una persona que tenía 4. En total, si sumamos, sería 15 más 22 más 10 más 2 más 1, pues saldría 15 y 22 son 37, 37, 47, 49 y 50. Para hacer ahora las frecuencias absolutas acumuladas, lo que hacemos es ir sumando las frecuencias absolutas. Entonces sería, el primer dato es 15, el siguiente es 15 y 22, 37, 37 y 10, 47, 47 y 2, 49, 49 y 1, 50. Ahora tendríamos que hacer, para seguir con la tabla de frecuencias, la frecuencia relativa, que era, es decir, hay 15 personas que no tienen ningún ordenador, pero para saber si eso es mucho o poco en relación con el total de datos, vamos dividiendo 15 entre 50, 22 entre 50, 10 entre 50, para luego pasarlo a un porcentaje, y en porcentaje se entiende mejor si 15 es mucho o poco, y si 22 es mucho o poco, y así con cada uno de los datos. Entonces, 15 entre 50, 0,3, 22 entre 50, 0,44, 10 entre 50, 0,2, 2 entre 50, 0,04 y 1 entre 50, 0,02. Y en total, si lo sumáis, da 1. Hacemos ahora las frecuencias relativas acumuladas, que como ya sabéis, es la columna que nos permite obtener la mediana. La primera igual y ahora ya vamos sumando. 0,74, 0,94, 0,98 y 1. Ahora ponemos los porcentajes, que son las frecuencias relativas puestas en forma de porcentaje. El 0,3 representa un 30%, el 30% de las personas no tenía ningún ordenador, el 44% de las personas tenía uno, el 20%, ya sabéis, estoy multiplicando esta columna por 100. El 20% tenía 2 ordenadores, el 4% tenía 3 ordenadores y el 2% tenía 4 ordenadores. Y en total da el 100%. Y ahora aquí, a veces añadimos la columna de los ángulos o de los grados para hacer el diagrama de sectores, pero no lo voy a hacer ahora. Entonces no lo añado. Y entonces voy a añadir la columna de la media y la columna que hay que añadir para calcular la varianza. Entonces, la columna de la media la voy añadiendo. Ya sabéis que hay que multiplicar cada valor por el número de veces que aparece para hacer la suma de los datos de una forma más rápida. 0 por 15, 0. 1 por 22, 22. 2 por 10, 20. 3 por 2, 6. Y 4 por 1, 4. Y entonces ya si sumamos esta columna, ya hemos sumado todos los datos muy rápido. Que sería 42, 42, 48, 48, 52. Me voy a parar aquí un momento antes de explicar los parámetros de dispersión y voy a repasar los parámetros de centralización. Con lo que tenemos hecho de la tabla, ya podemos calcular los de centralización, que eran la moda, la mediana y la media. La moda, el valor que más se repite. Si para eso hay que fijarse en la columna de las frecuencias absolutas. El que más se repite es el 1. Entonces, la moda es tener un ordenador en casa. La mediana es el valor cuya frecuencia relativa acumulada supera por primera vez el 0,5. Entonces, 0,3 no supera el 0,5, 0,74 sí supera el 0,5. Entonces, es el 1 la mediana. Si ordenáramos los datos, pusiéramos 0, 0, 0, 0, 15 veces, el 1, 22 veces, el 2, 10 veces y así, ordenando de menor a mayor, el valor que queda en medio es un 1. Y la media era la suma de todos los datos entre el total de datos. La suma de todos los datos ha dado 52. 52 entre el total de datos, que es 50, pues sale 1,04. O sea que en media las personas tienen 1,04 ordenadores. Evidentemente no tiene sentido real, pero sí es el valor medio. Y ahora, para calcular la varianza, vamos a ver los pasitos que hay que dar. El primer pasito es que hay que añadir una columna, que es los valores al cuadrado, la columna de las x y al cuadrado, por la columna de la frecuencia absoluta. La de la media es la columna x por la columna n y la de la varianza es la columna x al cuadrado por la columna n. Es parecida, lo único que tiene el cuadrado la x. Entonces empezamos. Elevar al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo. Entonces, 0 por 0, 0. Y 0 por 15, 0. 1 por 1, 1. Y 1 por 22, 22. 2 por 2, 4. Y 4 por 10, 40.
3 por 3, 9. Y 9 por 2, 18. Y 4 por 4, 16. 16 por 1, 16. Y al igual que hacíamos con la columna de la media, sumamos todos los valores. Y nos da 96. Pues ahora os voy a decir cómo se calcula la varianza, que ya hemos dicho que el simbolito era una letra griega, sigma al cuadrado. Pues la varianza es la casilla que me he quedado aquí, o sea, la suma de la columna de las x al cuadrado por la n. Lo divido entre el total de datos. Y a eso hay que restarle lo que me haya dado la media al cuadrado. Entonces, lo que me dio la media era, o sea, tenemos que calcular entre la media. Ya está calculada, por eso la he calculado. 1,04, pues 1,04 al cuadrado. Y esto se mete tal y como está en la calculadora. Ponéis. O sea, metiéndolo en la calculadora sería así. 96, simbolito de dividir, 50 menos 1,04. Voy a echarlo para allá. Y la casilla de elevar a la calculadora es una teclita así. Y el 2. Y si no, pues lo multiplicáis dos veces. 1,04 por 1,04. Y lo ponemos. Y da 0,8384. Cuanto más grande sea la varianza en una distribución de datos, más están dispersos los datos. Lo que pasa es que no podemos comparar dos distribuciones de datos con la varianza. La varianza solamente sirve para comparar esta distribución que era número de ordenadores, pues con la misma, con número de ordenadores y con número de ordenadores, y así compararíamos siempre con la misma. Porque evidentemente, si la variable es otra, que los números son más grandes, si por ejemplo la variable fuera sueldo de un mes, que los números son mucho más grandes que del 0 al 4, la varianza te va a salir más grande. Entonces no puedes comparar distribuciones distintas, porque al ser los valores más grandes unos de otros, es normal que la varianza te salga más grande. No es que te salga más grande porque los valores estén más dispersos. Ese es el problema de la varianza, que no te permite comparar cosas. Por eso, bueno, ese problema, y además que estos serían ordenadores al cuadrado. Entonces tampoco tiene sentido, pierde el sentido. Entonces lo primero que hacemos, para que tenga sentido, hay que calcular la desviación. La varianza ya estaría calculada, es esa. La desviación es la raíz de lo que te haya salido la varianza. ¿Para qué? Pues para quitarle el cuadrado a la unidad, a los ordenadores. La cuestión, ¿qué es hacer la raíz? Le hacemos la raíz, con la calculadora también, y nos sale 0,9156. Que esto ya sí serían ordenadores, pero que tenemos el mismo problema de antes, que no podemos comparar distribuciones porque si los números son más grandes, la desviación te va a salir más grande, y no eso significa que estén más lejos los valores de la media, que sean más dispersos los datos, no significa eso. Entonces, ¿hemos avanzado algo? Bueno, sí, tenemos algo que nos mide la desviación, pero nos mide la desviación si la variable siempre es la misma, si no, no. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cuando yo quiero comparar dos distribuciones de datos distintas? Hacer el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, que lo tenemos ahí, que ahora os voy a decir cuál es la fórmula, sí que nos va a permitir, si tenemos dos distribuciones completamente distintas y para cada una hacemos el coeficiente de variación, la que tenga el coeficiente de variación más grande, esa es la que tiene los valores más dispersos, más lejos de la media. Entonces, el coeficiente de variación os digo cómo es. Es seguir esta fórmula. Es la desviación típica, por cierto, que no lo estoy poniendo. Desviación típica se llama, no solo desviación. Entre la media. Lo que os haya dado la desviación entre lo que te haya dado la media. Que la media había dado... Un momento. 1,04. Lo calculamos. Y da 0,88. Pues si en otra distribución distinta, con otra variable distinta, hiciéramos todo esto hasta llegar al coeficiente de variación, ya podríamos decir cuál de las dos está más dispersa. ¿Cuál de las dos variables está más dispersa? ¿Qué conjunto de datos está más disperso? Porque la que tenga más grande el coeficiente de variación es la que tiene los datos más alejados de la media y por tanto es la que está más dispersa. Entonces, hago resumen. Hemos dicho que los parámetros de dispersión sirven para medir si los valores, si todos los datos están muy cerca de la media o están lejos de la media. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues la tabla de frecuencia
aparte de añadirle la columna de la media, hay que añadirle la columna de la varianza, que es los valores al cuadrado por la frecuencia. Hacéis la tabla completa, sumáis la columna tanto de la media como la columna de la varianza, y entonces ya podemos calcular los parámetros de centralización, porque la tabla es la misma. La moda es el que más se repita, la mediana el primero que pase aquí el 0,5. Y la media es la suma de todos los valores, que es esta casilla, entre el total de datos. Y una vez que tengamos la media, podemos calcular la varianza, porque la varianza es la suma de todos estos valores de la otra columna, que da 96, entre el total de datos. O sea, empieza igual que la media, lo único que con otra columna. La suma de las columnas de las que están al cuadrado entre el total de datos, pero le tengo que restar lo que me haya dado la media al cuadrado. Para calcular la varianza hace falta la media. Si le hacéis la raíz a lo que os ha dado la varianza, obtenéis la desviación. Siempre con la calculadora, claro está. Y si hacéis la desviación entre la media, también con la calculadora, os dará el coeficiente de variación. Y si yo ahora os digo que en otro ejercicio de otra variable el coeficiente de variación ha dado 0,5, pues ya podríais decir que este conjunto de datos está más disperso que este, porque en este el coeficiente de variación es más grande. Entonces ya podéis comparar. Si la variable es por intervalo, bueno, si la variable es cualitativa, obviamente esto no lo podemos hacer, porque si aquí no hay números, si aquí lo que hay son cualidades, palabras, no podemos hacer las multiplicaciones que estamos haciendo, y entonces pierde sentido. Pero si la variable es por intervalos, lo que hacemos es que tampoco podemos multiplicar un intervalo por un número. Entonces lo que hacemos es que en lugar de la columna de la media y de la varianza poner xy, lo que ponemos es ci, lo de la marca de clase, el punto medio de cada intervalo. Acordaros que cuando la variable era por intervalos, antes o detrás de la columna de los intervalos había que poner la columna ci, que era el punto medio de cada intervalo. Entonces, este numerito sería el que multiplicáramos para hacer la media y para hacer la varianza. Pero luego realmente es igual. Lo único que cogiendo la c en vez de la x. Y bueno, ya estaría. Espero que os haya quedado claro.